¿Aló? Sí. Sí. Ahora sí me ve. No, lo ve usted. Un rato que estuvo compartiendo, pero ¿La ahora clase la se... ve? ¿De la Todavía clase? no, lo ve usted. ¿Se compartir pantalla? Es que un rato que la estaba viendo, pero después se salió y dejó de compartir. Ok, gracias. Ahí sí. Chao. Hable fuerte dos porque se lo escucha medio bajito. ¿Ya? ¿Me dice cuando comenzó? Sí, comienza nomás. Vamos. ¿Está grabando? Sí. Ya. Vamos al trastorno de movimiento, la segunda parte. La parte va dirigida a Parkinson y el paternismo partidario. El manejo de Parkinson con cuestiones de Parkinson. Pues hay que considerar y tener claro que el enfermedad del GES, entonces el médico general tiene que acabar el manejo de la enfermedad. Tiene que claro que el Parkinson se maneja en el policaria, que hay un policlínico de enfermedad de Parkinson. El GES, el médico general pues quedar a cargo de ese policlínico. James Parkinson dio la enfermedad como parálisis agitante. Fue hasta que Charcot la nombró en honor a él, pero él no, el doctor Parkinson no lo llamó Parkinson como tal, sino que fue escrita más adelante por él. Primero que hay que claro que el parkinsonismo es tener bradicinesia y rigidez. Dentro de este gran síndrome parkinsoniano existe la enfermedad de Parkinson como Parkinson y el Parkinson secundario. Comencemos con la enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa de la sustancia gris par compacta. No todas las sustancias negras afectan. La sustancia negra par compacta tiene una relación directa con el cuerpo estriado, el caudado. Usa la acumulación de inclusiones intercitoplasmáticas, que son los cuerpos de Levy, que es de alfa-sinucleína. Es una enfermedad progresiva sin una causa definida aún. El Parkinson hay que tener claro que un 70% tiembla, que es lo que ven ustedes habitualmente, pero existe un 30% que no tiembla, se llama síndrome kinetorrígido puro. El temblor no es un síntoma cardinal del Parkinson. Epidemiología. Afecta es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. La primera es Alzheimer. ¿Ya? Y la segunda causa de temblor es después del temblor esencial. Afecta al 1% de la población, sobre todo si es mayor de 50 años. Y aumenta hasta un 4 a un 5% en mayor de 85 años. Predomina levemente en las mujeres. Incidencia 8.6 a 19 por cada 100.000 habitantes y la prevalencia en Chile de 190 por 100.000 habitantes. La causa idiopática constituye el 95%, 75% de los casos. Existe una forma familiar, autosómica dominante y también recesiva, mutaciones de la alfa-sinucleína y gases de ubiquitina y hidroxilasa, que los vamos a ver. Factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson esporádica o idiopática es tener antes factor de riesgo para Parkinson, antecedentes familiares, de sexo masculino, tener una lesión craneal, exposición a pesticidas y vivir en un medio rural. Son factores que retardan o previenen la enfermedad de Parkinson, el café, la terapia de reemplazo hormonal y antiinflamatoria. La enfermedad de Parkinson, la anatomía patológica, es una pérdida de neuronas pigmentadas, que son las neuronas de sustancia negra, y gliosis de
la sustancia negra pars compacta y el lococherulio, por la presencia de cuerpos de Levy. Eso es nuestro escrito, aquí presente. Que nosotros vimos que son inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas de ubiquitina positivo a alfa-sinucleína, asociada a alfa-sinucleína. Para que se genere la enfermedad, que se manifieste clínicamente, tiene que haber afectado al más del 80% de las células. Siempre tiene que quedar un 20% de células funcionantes para que genere la enfermedad clínica. Y ese es un dato bien interesante, porque es anterior, porque al principio del Parkinson responde bien a los fármacos, y etapa más tardía no, debido a que se optimiza a través del tratamiento sustitutivo con levodopa. A ese 20% de células, este 20% que queda, y después ese 20% termina muriendo. Entonces después depende 100% del fármaco que se ingrese. ¿Qué quiero decir? Que el medicamento va a llegar, se va a guardar y se va a liberar. Y ese 20% de células funciona, ¿no? Controlando la enfermedad. Pero va a llegar un momento que terminan destruyéndose. Factores modificadores del riesgo genéticos familiares con pacientes con enfermedad de Parkinson tienen 3 o 4 veces más riesgo de padecerla. Hay genes asociados como el LRRK2 y el gen de la parquina. Ambientales, como dijo, los pesticidas aumentan 1,6 veces el riesgo y el tabaco disminuye el riesgo, y el café. Y, como he dicho, la terapia de reemplazo hormonal. Y aquí, ¿cómo dividimos la enfermedad de Parkinson? Está el Parkinson juvenil, que comienza antes de los 20 años. El Parkinson precoz entre los 20 y los 40, y enfermedad de Parkinson sufre más de 40, paciente tiene más de 40 años. Cuando tiene menos de 40 años hay que descartar otras enfermedades relacionadas que son similares al Parkinson, que es la enfermedad de Wilson, que es la cerebroplasmina, que es una proteína que está encargada de ligar el cobre. Copura 24 horas, cupremia, anillo cáncer flecha. Fisiopatología. El primero comienza con, se ha detectado que hay una mutación de alteración de la alfa-sinucleína, y la alfa-sinucleína a su derecha, lo normal es que se ubiquitine, se le dosa una proteína para que ésta ingrese al lisosoma y pueda ser destruida. Es decir, esta mutación de la alfa-sinucleína se la dosa esta ubiquitina, pasa al lisosoma y es destruida a través de un protosoma, como ve, y la génesis está a la izquierda. Existe un defecto en la ubiquitinación de esta alfa-sinucleína, no puede entrar al protosoma y se acumula, terminando destruyendo la célula. ¿Por qué se genera este fenómeno? No se sabe exactamente. Mutaciones de genes. Y los esposos Bragg detectaron o describieron una teoría en la cual se piensa que alguna toxina, algún prión o algún elemento X ingresa y tiene un ascenso a través del sistema nervioso central que comienza a través del plexo hemisférico del intestino. Sube, va afectando estructuras del bulbo, del puente, mesencéfalo y su distribución hacia la corteza. Entonces comienza en el plexo hemientérico, el intestino, absorbe este producto y a través de células de la glía pasa como alfa-sinucleína y produce esta degradación. ¿Y qué genera en el tronco? Genera a nivel del tegmento del puente lo que nosotros conocemos como el trastorno conductual del sueño REM, en el cual el paciente duerme y mientras está dormido no existe la inhibición en la fase REM y el paciente tiende a agitarse, a vivir el sueño. Produce en el bulbo genera anosmia
alucinaciones visuales debido a que no se produce la inhibición onírica durante el día y el paciente tiene estas alucinaciones debido a que está soñando durante el día. Que principalmente estas alucinaciones se ven en la demencia de cuerpos de Lewy. Y el deterioro cognitivo, que no es el deterioro cognitivo clásico del enfermedad de Alzheimer, sino es un deterioro que nosotros llamamos antiguamente la demencia subcortical, donde falla principalmente la atención y la praxia. Como eso se afecta el intestino y la vía urinaria, produce constipación, trastorno de control vesical. Y existe para entender el Parkinson una vía directa y una vía indirecta. Una vía directa en la cual la sustancia negra par compacta estimula el caudado y posteriormente el globo oválido interno. Y una vía indirecta que afecta al caudado, globo oválido externo, núcleo subtalámico, ¿no? Para finalmente estimular el tálamo y el tálamo estimular la corteza. La vía directa parte de la sustancia negra par compacta, como tenemos acá. Sustancia negra par compacta. Y la sustancia negra par compacta estimula al caudado, el caudado al globo oválido interno y posteriormente al tálamo. Y el tálamo a la corteza. Principalmente el receptor es de tipo D1, estimulador. La vía directa facilita el movimiento. Esa es su función, hacer que los movimientos sean más plásticos, más flexibles. Y existe la vía indirecta, como he dicho anteriormente, en el cual el camino es mucho más largo, de la sustancia negra al globo oválido hasta el núcleo caudado y el palio al externo del núcleo subtalámico, núcleo subtalámico palio interno, el palio interno al tálamo, el tálamo a la corteza. Y su función es más bien inhibitoria. Entonces facilita la rigidez. En resumidas cuentas, el Parkinson, la vía indirecta es la que más está acentuada. Entonces, en resumen, sustancia negra par compacta, globo oválido externo, núcleo subtalámico, y el tálamo estimula corteza y la corteza después al caudado del putamen y este circuito se pone más rígido. La persona se pone más rígida. Clínica del Parkinson. Los síntomas cardinales se producen por el daño directo de la vía dopaminérgica como vivo actualmente en la vía tanto directa como indirecta. El temblor es un temblor de 3 a 6 Hz, ¿cierto? De baja frecuencia. Aumentan reposo y disociación, es decir, el paciente se pone con sus manos sobre los muslos, se le hace cerrar los ojos, se le hace contar de 100 hacia atrás y el temblor aumenta. Y disminuye con actividad. Vuelvo a repetir, el 30% no tiembla, entonces el Parkinson aquí nieto rígido y sigue siendo enfermedad de Parkinson. La rigidez es la resistencia a un segmento corporal frente a un movimiento pasivo. La rigidez que tiene el Parkinson son en tubo de plomo o en rueda dentada. Hay que tener claro que cuando comienza la enfermedad de Parkinson, por definición es unilateral. Toma la extremidad superior, por decir la izquierda, después toma la extremidad inferior y dentro de un periodo de un año tiene que pasar hacia el otro lado, hacerse bilateral. Máximo 2 años. Pero aquí lo relevante es que si comienza en el lado izquierdo siempre va a estar más acentuado y más comprometido que el lado contralateral. Siempre se va a mantener una diferencia. Para controlar el Parkinson, para controlar los síntomas motores del Parkinson, se usa el UPDRS, que es una Unified Parkinson Disease Rating Scale. ¿Ya? Cuando uno tiene duda de que si el paciente
puede ser una enfermedad de Parkinson o no, se hace una prueba de levodopa, utilizando 800 a 1200 miligramos o un SPECT o PET de dopamina para ver cuánto es la captación a nivel del estriado. Síntomas. La hiperecinesia, síntoma cardinal del Parkinson, es el enlentecimiento de los movimientos voluntarios como tal. La hipocinesia es disminución de la amplitud del movimiento y la cinesia es la pobreza de movimientos espontáneos o que se retarde el movimiento. Aquí van unos videos. Progresivamente va disminuyendo la amplitud hasta generarse fenómeno de bloqueo. Esa prueba se ve para ver la lentitud del movimiento y la amplitud del movimiento. Fíjense a nivel facial la hipomimia que tiene y la esquina, y a veces presenta unas esquinesias orales. La lentitud del movimiento. Si ustedes lo hacen, miren el video, usted dice, ah, lo mueve. Sí, pero no al máximo de velocidad. Ustedes en sus casas van a hacer que ese movimiento lo van a hacer muy rápido, casi se va a ver como, como una hélice de un helicóptero. Pero eso es el paciente lo máximo que puede dar. Y ustedes se componen en el espejo frente al paciente y hacen el movimiento rápido y lo comparan y ven que él está mucho más lento. El temblor parkinsoniano es un temblor de reposo predominante. Puede estar en las tres posiciones, tanto en reposo, en postura como en tensión, pero siempre predomina en reposo. El compromiso distal de la extremidad superior con posición del pulgante, del pulgar y el índice, como pastilleo, como contar monedas. También afecta la cara, los labios y la mandíbula y aumenta con disociación. Desaparece con el sueño y empeora con la ansiedad. Como he dicho en la clase anterior, todos los temblores empeoran en estados ansiosos. No es un criterio diagnóstico para nada, de nada. Entonces, el temblor parkinsoniano, una extremidad asimétrico, si es 3 cruces en un lado, 2 cruces en el otro. Siempre va a temblar más el lado que comenzó el Parkinson. Su amplitud puede ser media, alta e incluso baja, como vimos en un comienzo. Y la frecuencia tiene que ser media o baja. La posición es principalmente de reposo. La amplitud tiende a ser predominio media-alta. La frecuencia media a baja. Temblor, veamos. La flexión del índice y el pulgar. Este es para ver este temblor, principalmente porque el paciente cuando lo ve por primera vez, ustedes se percatan del temblor. Es decir, la neuróloga en este momento no está pidiendo que examinen temblor, sino que es un temblor que aparece espontáneamente frente a usted, frente a la anamnesis y la conversación con el paciente. Un temblor de postura, interesante porque el temblor de postura no comienza inmediatamente, sino comienza a los pocos segundos. En el caso de un paciente temblor esencial, perdón, postural, perdón, en el cual ese temblor, fíjense que es muy finito. Vamos a hacerlo de nuevo.
no piensa inmediatamente. Temblor de intención, casi no tiembla. El temblor del Parkinson es de reposo principalmente, poco postura y casi nada de intención. A la diferencia del temblor de atención, que es principalmente postura, de intención y casi nada en reposo. Por el temblor se puede identificar, diferenciar ambas patologías. La rigidez, como habíamos dicho, es la resistencia frente a un segmento corporal, frente al movimiento que ustedes le genera, es decir, un movimiento pasivo, no lo que mueve al paciente. Ustedes le toman la extremidad, se la toman, se la flectan y se la extienden. La rigidez no se evalúa solamente en las extremidades, sino también se evalúa a nivel cervical. Entonces ustedes se ponen, colocan una mano a nivel frontal y una occipital y hacen flexo-extensión, lateralización, giro. ¿Ya? La rigidez está presente en el 89-99% de los pacientes con Parkinson. Muchas veces al inicio no lo nota, pero a medida que avanza la enfermedad sí ya es más notorio. Vemos el video. Entonces, esta manera de visualización sirve para, uno nota que la rigidez aumenta al hacer que el paciente golpee con el muslo o haga chispita con la mano contralateral. Vemos que la rigidez aumenta. Se llama signo de Froment. Se usa para el caso de eventos diferenciales. En la rigidez de extremidades inferiores se puede evaluar así y también haciendo movimientos lateralizados del muslo. Se toma se pone un dedo en un cóndilo, se pone el dedo en el otro cóndilo y se moviliza en forma de derecha-izquierda. Y van a notar la rigidez, la oposición que pone en la extremidad. La prueba de estabilidad es para evaluar complicaciones del Parkinson, que estas generalmente comienzan después de los 5 años. Al principio las pruebas de estabilidad van a ser normales. Los brazos cruzados y se les cuenta 1, 2, 3, parece. Se logra. Entonces uno también tiene que contar los intentos. La gente puede inclinarse adelante sin poder vivir de estar. Prueba de la marcha. Miren el temblor de la extremidad. Se pone para ver, el temblor aumenta en la marcha. Y fíjense que no hay braceo. Miren el levantamiento que se genera, la marcha festinante. Como que baila un poquito y disminuye, miren que no hay braceo. Mira la captocormia, el encorvamiento que tiene a nivel el paciente, esa inclinación hacia adelante, la captocormia. Y para evaluar la postura, detrás, la colega tenía que haber colocado un pie entre medio de los zapatos del paciente. Mete el pie entre medio de los dos zapatos. ¿Ah? Ver cuánto se pone un pie y uno recibe el paciente. ¿Cuánto aguanta? Y se hacen con tres estímulos, uno de baja intensidad, uno de media y uno de alta intensidad. Esa es la prueba. Criterio diagnóstico basado en los criterios del Banco Cerebro de Londres. Estos son criterios se aplican a nivel internacional. Primero, establecer el diagnóstico de un síndrome parkinsoniano. Porque vimos que el síndrome parkinsoniano, una de las causas es la enfermedad de Parkinson.
Otro es un Parkinson puro y otro un Parkinson secundario. Bradicinesia y al menos unos siguientes puntos. Y para tener Parkinson hay que tener bradicinesia. Hay casos excepcionales, por ejemplo, otro colega me dice, sí, pero hay veces que no ven, notan mucha presión y pueden tener temblor. Sí, hay casos que son así, que a veces puede tener solamente tener el temblor de reposo mínimo de una extremidad y después la bradicinesia se nota más. Pero son casos muy excepcionales. Hay rigidez muscular, ¿no es cierto? Un temblor de 4 o 6 Hz, como dicen, y inestabilidad postural. Entonces, los criterios es tener la bradicinesia, la rigidez, el temblor e inestabilidad. ¿Qué temblor puede o no puede estar? Pero la bradicinesia es el cardinal. Y tiene que cumplir criterios de exclusión. Es decir, no uno de estos elementos inmediatamente descarta el Parkinson. Descarta como enfermedad de Parkinson, pero no un Parkinsonismo, o un Parkinson plus, o un Parkinson secundario. Entonces nos tiene que quedar claro que nosotros, el Parkinson como tal como enfermedad, el Parkinson plus y el Parkinson secundario. Tener accidente cerebrovascular de repetición con Parkinson instalado en escalera, falta de respuesta a levodopa, que es un síntoma cardinal del Parkinson. Todos los enfermedades de Parkinson responden a levodopa en todas sus etapas. Historia de un traumatismo de cráneo repetido, crisis oculogiras, se ven principalmente en pacientes por el uso crónico de neurolépticos, remisión de sustancial espontánea, es decir, que un Parkinson que mejore por sí solo. Realmente la causa de esto es porque recibió un fármaco que le generó un parkinsonismo y después revertir los síntomas. Signo cerebeloso, disautonomía, que sea un estricto por más de 3 años, una demencia grave y precoz con alteración de la memoria, lenguaje y praxis. La demencia en el Parkinson comienza después de 10 años. No comienzan, y como ya hemos dicho, es de tipo subcortical, principalmente con fallas de atención, de praxia. Una demencia grave, ¿cierto? Signo de Babinski, lesión de la vía corticoespinal, oposición a tetrahidropiridina, que es un fármaco que es un producto que se crea la producción de meperidina, un opioide, y genera parkinsonismo. Y se usa para estudios en animales de experimentación para generar un Parkinson y ver respuestas a fármacos o de terapia de electroestimulación. Otras criterios de exclusión son el encéfalo comunicante, un uso de neuroléptico al inicio de los síntomas y el Parkinson familiar. ¿Y qué apoya el diagnóstico del Parkinson? Como hemos dicho, el inicio es unilateral. El Parkinson comienza en una extremidad y después dentro del periodo del año ya es bilateral. Temblor de reposo, ¿no es cierto? Es una enfermedad progresiva. Asimetría afectando más en el lado de la enfermedad, ¿no es cierto? Como hemos dicho, que si comienza en el brazo izquierdo, siempre va a estar peor que el derecho, en toda su evolución. Excelente respuesta a levodopa. Una corea inducida por levodopa, que es un efecto adverso que genera la levodopa. Hiposmia, como he dicho, que comprometía el bulbo olfatorio por los criterios de Braque, ¿cierto? Y respuesta a la levodopa durante 5 años al menos. Y un curso clínico que tenga de más de 10 años. Síntomas no motores, porque Parkinson no solamente es lo motor, las manifestaciones psiquiátricas tienen bastante depresión y apatía, ansiedad, alucinaciones, delirios, demencia. Trastorno del sueño, como digo, trastorno del sueño REM, hipersomnia, la levodopa genera sueño, desautonomía, ¿no es cierto? Hipotensión ortostática, estreñimiento, como lo he dicho por las etapas de Braque, en un comienzo que afectaban el plexo entérico y a nivel vesical. Otros síntomas, hipofonía, hipomimia, micrografia, seborrea, que produce una dermatitis seborreica. Y aquí una foto del trastorno conductual del sueño REM. Generalmente el trastorno del sueño REM comienza a etapas más tempranas, generalmente unos 10, incluso hasta 20 años antes del desarrollo de la enfermedad, en el cual el paciente tiene los sueños vívidos, no se produce la inhibición que genera el sueño REM, igual se paraliza el organismo, la parte motora, mientras uno sueña, en que el paciente, si este sueño está boxeando, golpea, se puede caer de la cama, puede lesionar a su acompañante. Y el Parkinson tiene etapas.
Y eso es importante. Tiene 5 etapas. La etapa 1 es la etapa de Hoare y Young, ¿ya? Que es una enfermedad exclusivamente unilateral. Es lo que a ustedes les va a llegar en un comienzo. El paciente cuando va a consultar va a decir que tiene un brazo torpe o que le falta fuerza. Y lo va a definir así. Pero en realidad no le falta fuerza, sino que está más rígido. ¿Ya? Es un brazo afectado en semiflexión con temblor. Tiene que estar un poco flexionado y tiembla. Y ustedes pueden hacer la prueba de la marcha, que el brazo no tiende a estar rígido, no hay el braceo y va temblando. Le pueden poner una hoja en este caso. Y se inclina hacia el lado no afectado. Etapa 2, fácil, porque es bilateral. ¿Ya? No hay alteración de equilibrio. El paciente puede deambular sin complicaciones. Y la etapa puede durar desde el año hasta los 5 años. Se aprecia en marcha de pasos cortos. Etapa 3, ya es bilateral y empieza la inestabilidad postural. Tiende a caerse. No comienza irme Parkinson así, sino que después de 5 años podemos ver esta inestabilidad postural. Y hay alteraciones de la marcha ya un poco más acentuadas, pero todavía es independiente. El grado 4, igual al 3, preferencia que va a requerir mucha ayuda para poder caminar. Uso de bastón, de burrito, cualquier giro, no, cualquiera muy, no sé, por así decirlo, el paciente empujado o gira muy rápido o un fenómeno de inestabilidad externa lo va a generar caída. Y el grado 5, ya el paciente está postrado. Casi imposible caminar. Entonces, en síndrome parkinsoniano tenemos una evaluación diagnóstica, presenta síntomas sugerentes, sí o no. Se le hace un estudio de neuroimagen, generalmente el neuroimagen va a estar normal, está hablando de una resonancia. Y el estudio de neuroimagen, la resonancia es para descartar otras causas de Parkinson, por así decirlo, un Parkinson vascular. Pero el estudio de neuroimagen que se ocupa del Parkinson es la neurosonología, es decir, una eco transcranial, para determinar el área de sustancia gris y la ecogenicidad que tenga los ganglios de la base. Si encontramos anormalidades, orienta un Parkinson secundario o fuso. Si el estudio de neuroimagen es normal, con resonancia, es idiopático. Y aquí hablo de la neurosonología transcranial, que es la ecotranscranial, lo cual a través de un ecógrafo, un transductor de 5 Hz, se determina el área de la sustancia negra, que es esto que se ve acá abajo. Que los equipos más antiguos determinaban en 0,20 el área en centímetros cuadrados, y actualmente los más modernos de 0,25 a 0,30 centímetros cuadrados, que está aumentada esta área, detecta Parkinson. Entonces, podríamos decir que si un paciente tiene un trastorno conductual del sueño real, ya, consulta por eso, y le mandamos una realizamos una eco transcranial y vemos que la área aumentada, el paciente tiene una probabilidad de sufrir Parkinson entre 5 o 10 años más. No es un signo de degeneración neuronal, sino que se piensa que hay depósitos de mineral, hierro, que aumenta la ecogenicidad, ¿ya? Como la ferritina, y disminución de la neuromelanina tisular. Y la neuromelanina tisular es la sustancia negra, el pigmento puro que le da el color característico. La sensibilidad está presente en un 90% de la enfermedad de Parkinson, y la sensibilidad 88-90%, y una especificidad del 84-93%, y como valor predictivo positivo 86, valor predictivo negativo 83, sí tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero obviamente como es la ecografía, es un examen operador dependiente, requiere el neurólogo una experticia. ¿Qué se ve? ¿Qué se evalúa? Sustancia negra, el núcleo rojo, está más atrás, y el núcleo del RAFE. Visión ecográfica mesencéfalo, donde se observa una hipericogenicidad patológica, un aumento del área de la sustancia negra. ¿Cómo lo ve? ¿Qué se ve acá? Acá se ve esto mismo. Núcleo del RAFE y sustancia. Y el otro es el test del olfato, cual se pone de 20
batería en lápices, como que se ocupan los lápices de pizarra, con distintos olores. Cuando menos de 11 es patológico. Hay distintos olores. Olores a limón, canela, chocolate, pescado. Y como les he dicho, que es una enfermedad ascendente, por según los criterios de Brack, genera hiposmia, que también precede por año a las manifestaciones motoras de Parkinson. ¿Cómo se trata en general? Van a ver en distintas publicaciones, libros, que un esquema tradicional, pero eso es variable, porque en realidad esto se ajusta de paciente a paciente. Y eso que quede claro desde el momento. ¿Qué quiero llegar? Que el tratamiento tiene que ser individualizado, según cómo se sienta el paciente y las quejas que pueda tener el tratamiento. No es una receta de cocina. Tenemos una discapacidad leve, así que en un Parkinson que recién comienza con temblor aislado y predominante en un paciente relativamente joven, es decir, un Parkinson, una persona que tenga menos de 70 años, se recomienda para iniciar con IMAO-B, que es la raza angelina. ¿Por qué? Porque la raza angelina se piensa que tiene un efecto neuroprotector que podría disminuir el avance de Parkinson. Y un agonista dopaminérgico, en este caso pramipexol. La pramipexol y raza angelina. Entonces, en gente joven, pramipexol y razacilina. Si tiene una capacidad moderada grave o tiene más de 70 años, iniciar ahí con levodopa y el agonista dopaminérgico. Si significa, se combinan fármacos. Si ustedes me preguntan, en general los pacientes andan bien con razacilina, una agonista y un poquito de levodopa. La levodopa, esto es un profármaco con el cual tiene que llegar al sistema nervioso central y transformarse en dopamina. La dopamina como tal no sirve. La dosificación del día es variable, va de 150 máximo 1500 miligramos al día. Raro usar 1500 miligramos. Formulación estándar e liberaciones prolongadas, y se ocupa un medicamento que es la benseracida o la carbidopa, 40 capones, que son la inhibidora de la dopa descarboxilasa. Y la entacapone es un inhibidor de la COM, que aumentan la vida media y así, por así decirlo, disminuir la degradación de la dopa a nivel periférico. Entonces hay mayor disponibilidad a nivel central. Entonces, siempre van a encontrar la levodopa junto a un inhibidor de la dopa de carboxilasa o de la COM. No va a venir la levodopa sola. Iniciar con un cuarto 3 veces al día para prevenir los efectos adversos. ¿Por qué? Porque la levodopa genera náusea, somnolencia, vómito, hipotensión. Y evaluamos la respuesta y lo controlamos dentro de la semana y aumentamos la dosis a media 3 veces al día. Después media 5 veces al día, después una entera 5 veces al día, según respuesta del paciente. Eso es lo que hace realmente el neurólogo. Se toma en general 30 minutos. Yo lo uso 1 hora antes de las comidas. ¿Por qué? Porque los alimentos de alto contenido proteico disminuyen su absorción. ¿Qué pasa si un paciente hacemos una prueba de levodopa o le estamos dando ya 1000 miligramos de levodopa y no mejora síntomas parkinsonanos? Hay que considerar un Parkinson secundario o un Parkinson. Como había dicho previamente, la efectividad persiste durante toda su vida. No hay que suspender la levodopa, ni en pabellón, ni en paciente ingresa a UTI. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden generar un síndrome neuroléptico maligno. El paciente recibe levodopa, siempre toma levodopa. Ramificaciones motoras, un estado por sobre lo normal, generan corea y distonía, y si está bajo la normal, generan rigidez, ¿ya? Porque el efecto de fin de dosis. Psiquiátrica puede decir alucinaciones visuales, delirio y confusión. Gastrointestinales pueden generar náusea y vómito, y esto que disminuye con la domperidona.
¿Cómo funciona esto? La idea es que la dopamina puede ser liberada al espacio y recibir o entregar a los receptores de dopamina. En lo cual, los medicamentos, la levodopa, es el precursor de la formación de dopamina. La IMAO-B, que es la seleginina, disminuye su degradación. Se genera también un medicamento como entacapone, tolcapone, entacapone en este caso, disminuye la COM, que disminuye la degradación. La pantadina favorece la liberación y inhibe la recaptación de dopamina. La mantadina principalmente se usa para disminuir las disquinesias por levodopa, eso es su uso principal. Los agonistas dopaminérgicos, que son partículas similares a la dopamina, estimulan los receptores dopaminérgicos. Fluctuaciones motoras, generalmente comienzan después de los 3 años. ¿Por qué? Porque, como le he dicho en un comienzo, disminuido por muerte neuronal de la sustancia negra par compacta. Síntomas motores y no motores, están los psiquiátricos, ¿no es cierto? Síntomas vegetativos como rubor facial, sudoración, taquicardia, o somáticos, acaticia, dolores, calambres generalizados. Se pierde la eficacia de esas dosis debido a un deterioro de fin de dosis, que es lo que habíamos dicho previamente. Quiere decir que con el tiempo la levodopa empieza a perder su efectividad, pero no como un fármaco, sino que murieron las pocas neuronas de sustancia negra que facilitaban el deambular o la actividad motora del paciente. Empeora el estado funcional, ¿ya? Ya que disminuye el efecto de la toma siguiente o se prevé un efecto negativo de 24 horas. ¿Qué pasa en un comienzo? Nosotros damos la levodopa, llega en este intervalo, quejón, y el paciente, los síntomas motores disminuyen. El paciente anda bien. Y este es el tiempo en el cual el paciente logra estar en un estado normal. Esto es al inicio. Respuesta de larga duración. Después, si ustedes se fijaron, este paralelo, este rango, se estrecha. Entonces el tiempo, la curva de la levodopa es siempre constante. El tiempo va a ser menor. ¿Por qué? Porque se va estrechando este rango de acción. Este rango de acción está a nivel del cuerpo estriado. Y lo mismo los tiempos de acción en el cual están en etapa normal, son muy cortos, con periodos de Corea, y vuelve a estar normal, o puede mantenerse con Corea, y se genera un fenómeno de fin de dosis, porque el otro medicamento tiene que absorberse, cae en un periodo off, donde está rígido, con distonía, parkinsonismo. Entonces, ¿qué tenemos? 3 etapas. Una normal, uno rígido, que es el periodo off, y un periodo de disquinesia con Corea, con movimiento distónico. Maligno. Se va estrechando progresivamente. La mantadina, como dije, disminuir la disquinesia por levodopa, que ya las vimos la disquinesia por levodopa. La Corea, principalmente. ¿Se puede usar en monoterapia? Raro, generalmente se usa en asociación. Mecanismo de acción es un antiglutamatérgico, ¿no es cierto? Ni estimula la liberación y recaptación de dopamina y anticolinérgico. Se usa de 200 a 400 miligramos al día, mañana y tarde y noche, desayuno, almuerzo y comida. RAM, edema libioauriculares, seguimiento. Y de la IMAO-B, la razacilina, que me le he dicho yo que tiene un efecto neuroprotector. ¿Qué es lo que hace? Como disminuir la degradación de la levodopa, esta curva se estira. ¿Ya? Se puede usar también en monoterapia, en etapas precoces, obviamente. ¿Ya?
y se puede usar en todas las etapas. Máximo 2 miligramos al día. Generalmente se usa 1 miligramo. La pastilla viene de 1 miligramo. Los agonitas dopaminérgicos, ¿cuándo se introducen? ¿Por qué tiene que haber dopamina y tiene que haber un agonista? Como, por así decirlo, un viejo pascuero y un duende. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir el duende? ¿Por qué tiene que solamente el viejo pascuero no va a hacer la verdad? Lo que pasa es que si uno sube la levodopa para mejorar los síntomas, obviamente va a aumentar los riesgos de disquinesia, de corea, ¿no? O de distonía motora. Entonces, se crearon estos agonitas dopaminérgicos para poder ayudar a esta levodopa, que sería en este caso como el viejito pascuero. Entonces, le agregamos un duende para que el viejito pascuero pueda hacer, así decirlo, hacer mejor el trabajo y no agotarse, sino generar problemas, complicaciones. Entonces, su efectividad va principalmente en su uso cuando uno ya lleva sobre 500 miligramos de levodopa. Entonces, introduce este medicamento para disminuir las disquinesias por levodopa y mejorar la sintomatología del Parkinson. Actúa sobre receptores de 2 y de 3, sin cardiovascular. Se ocupan los no ergóticos. Los ergóticos ya no se ocupan en el Parkinson porque tienen riesgo de fibrosis de válvula, de fibrosis pulmonar, ¿ya? Disminuir la disquinesia por levodopa porque así no tengo que subir la levodopa, sino que ocupo este agonista dopaminérgico. Un ejemplo es pramipexol, ropirinol, roticotina antes había en parche en Chile, muy bueno, se ocupa en el parche en unas 24 horas, pero dejaron de traerlo. Ropirinol otro, el que usa a pasto y de alto uso es la pramipexol. Dosis máxima es 4,5. Se tiene que obviamente partir. Se usan las dosis divididas cada 8. En cambio, el Parkinson se va a dividir de 3 a 5 o 6 veces en el día. En cambio, este no. Se mantiene. Los de hidratación prolongada se da una vez en el día. Anticolinérgico, su uso es, por así decirlo, cuestionable, ¿ya? Porque si bien puede disminuir un poco el temblor, tiene efectos adversos como boca seca, constipación, empeora la demencia, porque es un anticolinérgico. Disminuye la caticia del Parkinson, ¿ya? Pero su beneficio sobre el temblor tampoco es magno. Entonces, actualmente muchos neurólogos no lo ocupan, pero puede ser una ayuda principalmente para el temblor. No mejora la rigidez ni la bradicinesia, solo el temblor. Tratamiento quirúrgico de enfermedad de Parkinson. ¿Quiénes se operan? En general se recomienda entre un periodo de 5 años porque tenemos que estar seguros que se opere un paciente con Parkinson como tal y no un Parkinson plus o un Parkinson secundario. Es decir, solo se intervienen los Parkinson como enfermedad de Parkinson como tal, ¿ya? Idiopática, ¿ya? Y que empiezan a tener complicaciones motoras, es decir, cuando ya el fármaco y este rango, este paralelo que yo dije que se venía a estrechar por muerte de las neuronas que quedaban, ese 20% que quedaba, que empezábamos a disminuir, generan estas complicaciones motoras, caída, inestabilidad postural, ¿no? Tiene la capacidad de tolerar, y que el paciente tenga la capacidad de tolerar el procedimiento, porque se hace una parte sin fármacos, ¿ya? Que no tenga demencia ni que tenga una enfermedad psiquiátrica y que tenga una resonancia normal, ¿ya? Y que tenga una edad aceptable, porque si es una persona muy mayor y que tiene poca esperanza de vida, no se realiza. ¿Qué se usaba previamente? En los años 60 se usaba la lesión por termorregulación o radiofrecuencia, es decir, se hacía una lesionotomía, se dañaba, principalmente global y el tálamo, pero la lesión que quedaba era permanente y después la enfermedad seguía avanzando y ya no se podía intervenir más. No se podía lesionar a ambos lados, es decir, solamente se trataba un hemiparkinson y obviamente se trataba el lado que comenzaba. Pero después, con la introducción de la estimulación cerebral profunda en los años 80, se introducía para ambos lados, o puede ser también de un lado, pero generalmente se maneja ambos lados.
se estimula el núcleo subtalámico, principalmente. Se reduce un 50% la dosis de levodopa. Es decir, no necesariamente van a quedarse sin levodopa, sino que con menos. Y disminuye la disquinesia y los periodos off de fin de dosis. Pero no disminuye el avance de la enfermedad en el tema no motor. Principalmente la demencia, el control de impulso, la disartria, sigue avanzando. Requiere además de la implantación de 2 estimuladores subcutáneos, que son verdaderos marcapasos. Y requiere un seguimiento por su especialista neurólogo. Ahora acá en Chile se está realizando a través del sistema público por el Hospital San Borja Ararán, pero la dificultad que tiene Antofagasta es que no tiene neurólogo que controle ese marcapaso. Hay que hacer un curso para eso. Luego, hemorragia, ACV, infecciones. ¿Cuáles son las dianas del tratamiento? Se estimula el núcleo intermedio ventral del tálamo, que también maneja el temblor más que la rigidez, pero las desventajas que tiene que la bradicinesia y esquinesia no disminuye. Idealmente, el núcleo subtalámico disminuye la disquinesia, bradicinesia y la marcha, pero puede generar hemivalismo como complicación. Pero para la interna es otra alternativa. Y ese realiza, se ubica al diana, se identifica, se va a usar marco o sin marco, una cirugía estereotáxica, se llega hasta el núcleo subtalámico, se hace con el paciente en una etapa en la cual tiene que estar despierto, porque durante el procedimiento el neurólogo evalúa a través de estos receptores si que llega a la zona diana que queremos estimular, y mientras está despierto se le pide al paciente que realice movimientos para ver su efectividad. Y las dianas, núcleo ventral intermedio del tálamo, que también se ocupa para el temblor esencial y también para Parkinson. El núcleo subtalámico también se ocupa para Parkinson y distonía, y el globo pálido para Parkinson y distonía. Es decir, la estimulación cerebral profunda no solamente sirve para el Parkinson. Y, como he dicho, se coloca el estimulador, que tiene 4 receptores internos, dentro del electrodo, y conectado a un neuroestimulador, que en este caso lo pusieron unilateral, pero puede ser bilateral. Y aquí está sin estimulador. Y con estimulador. Y otros métodos que se están aplicando actualmente, también de tipo lesional, es a través de una resonancia y estimulación, una destrucción a través de ultrasonido en el núcleo BIM, ventral en medio del tálamo. Esto también se realiza en Chile y lo realiza la Universidad Católica. Parkinsonismo, volvamos como tal. Ahora vamos hacia hablar del Parkinson Plus y Parkinson secundario. El Parkinson Plus, existen otras formas también de Parkinson Plus, pero ahora la más frecuente. Está la parálisis nuclear, supernuclear progresiva, la degeneración corticosal, que son de tipo de generación de taupatía, de acumulación de proteína tau, y la atrofia multisistémica y demencia corporal son sinucleopatías. ¿Qué se puede encontrar en el parkinsonismo plus o un parkinsonismo no enferma de Parkinson? Un Parkinson aquinetorgio simétrico, porque me hemos dicho que la enfermedad de Parkinson por definición es asimétrica. Mala respuesta al levodopa. Falla de atención al inicio, con demencia precoz antes de los 10 años. Pero hay que creer una cosa, el paciente puede tener enfermedad de Parkinson y tener Alzheimer. Y aparece la demencia antes de los 10 años, pero estamos hablando de una demencia subcortical, no de tipo de enfermedad de Alzheimer. Trastornos conductuales al inicio, caídas precoces al inicio, hipersensibilidad neuroléptico, es decir, el paciente empieza a tener trastornos de agitación psicomotora, ideas delirantes, se da neuroléptico y empeora. Parálisis de la mirada vertical, principalmente la mirada hacia abajo. Alteraciones cognitivas, como he dicho, la apraxia, síndrome de la mano ajena,
en el cual el paciente, una mano empieza a moverse sola y tomar conducta por desconexión de un hemisferio con el otro. Sinología cerebelosa, autonomías precoces, mioclonía. Parkinson secundario. Asociado a enfermedades neurodegenerativas, ¿no es cierto? Está la parálisis superior progresiva, atrofia multisistémica, Child-Dagger, son Parkinson de tipo plus, ¿no es cierto? ¿Y qué Parkinson secundario conocemos? Inducida por fármacos principalmente. Eso es lo que van a ver en la práctica clínica. Parkinson generado por el uso crónico de metoclopramida, pacientes psiquiátricos, esquizofrénicos que todavía reciben aldol, aloperidol, tiroidacina. ¿Qué otra forma? Por uso de fármacos como la anatomista del caso, flunarizina, que se usa para la migraña, en abuelito, cefalea, ¿ya? Vértigo, generan parkinsonismo y empeoran Parkinson de base. Eso es lo que se van a encontrar ustedes. Parkinsonismo secundario, principalmente farmacológico. Hay otras causas: trastorno metabólico, enfermedad de Wilson, tumores, vasculares, infartos, tóxicos. Pero lo que se van a encontrar principalmente es esto: farmacológico. ¿Y por qué? ¿Cómo van a saber? Con Parkinson simétrico, con rigidez, que no responde a la levodopa. Parkinsonismo farmacológico, que eso es lo que nos interesa. Los signos desaparecen. Cuando uno tiene un parkinsonismo farmacológico, los síntomas de Parkinson pueden aparecer a los días, semanas. ¿Ya? Pero cuando uno suspende el medicamento, el parkinsonismo desaparece generalmente dentro de 3 meses. Por ejemplo, pasa que en farmacia confunden la hidralazina con el haloperidol y le dieron haloperidol a la señora, le dijeron parkinsonismo, y ese parkinsonismo en general desapareció 3 meses y generalmente no deja daño permanente, en general. Y tienen un plazo de que desaparezca todo dentro de 2 años. Si en 2 años no se desapareció, es que tenía un Parkinson de base, que se exacerbó por el uso del fármaco. Como hemos dicho, principalmente los neurolépticos, copromacina, filiperacina, el aldol, ¿ya? También puede aparecer por los atípicos, como el risperidona, ¿ya? Olanzapina, clorantio típico. Entonces, eso es lo que ustedes se van a encontrar principalmente. Flunarizina. Parkinson Plus. El medio, lo que nos interesa. Atrofia multisistémica. El paciente Johnny Cash, famoso músico estadounidense. Era de la época de Elvis Presley. Atrofia multisistémica es una enfermedad degenerativa, una alfa-sinucleopatía, ¿no es cierto?, que afecta entre un 3,6 y 22% promedio al 8,6% de todos los parkinsonianos. Igual al hombre como mujer, su presentación. Afecta entre los 50 y 60 años y tiene una sobrevida de 10 años. En general, de los Parkinson Plus, este que tiene más sobrevida, y lo otro es que la demencia tiende a aparecer después de 10 años, es decir, en general el paciente fallece sin tener la demencia. Es un trastorno autonómico 100%, es decir, principalmente el paciente se va a quejar por síncope, lipotimia, disfunción sexual. Eso es el motivo de consulta, asociado a elementos de parkinsonismo, de parkinsonismo fluorar. Puede tener síntomas piramidales, trastorno conductual del sueño REM, también alteración mental, pero no patrón. Y tiene una variante, que es la MSP, que es el trastorno hídrica, con parkinsonismo maquineto rígido, más un trastorno autonómico, o la atrofia oliva.cerebelosa, que es el OPCA, que genera un trastorno cerebral, más el trastorno autonómico. La tipo P es tipo parkinsoniana, la C es tipo cerebelosa. Parálisis suprarenal progresiva. Ustedes dirían que es una enfermedad rara, pero no es tan rara. La paciente Linda Ronstadt, una cantante famosa, que cantó esta canción de la película Un sueño americano,
postulada al Oscar. A veces puede aplicar un tradicional. Se identificó que era esta variante, la parálisis pulmonar progresiva, en el cual se caracteriza por tener una parálisis pulmonar vertical, principalmente hacia abajo, con un parkinsonismo aquineto-rígido, en extensión, un fenómeno distónico axial, con retrocólisis, como se ve en la foto de la paciente, al inicio con caídas frecuentes, y ese es el motivo de consulta, un parkinsonismo aquineto-rígido con caídas frecuentes, pero a la diferencia de la MS, no genera este trastorno desde el punto de vista ortostático. Una MS tipo frontal, en el cual no aparece la MS, trastorno mumblefarospasmo, disaster, que puede ser una parálisis global, y una característica de la mirada, que es la mirada de sorpresa, que vamos a ver más adelante. La levodopa puede ser útil en algunos pacientes, igual que la MS, pero muy poco. Y la sobrevida es mucho menor, de 6 años. Y se aprecia, para el caso dudoso, ocupamos la neurosonografía, y se aprecia hipoecogenicidad de los núcleos lenticulares, y no en la sustancia negra. Aquí veo una paciente con PSP. Miren la mirada, que tiene, la rigidez que tiene a nivel cervical. Revisar. Ya fija la hipominia y esa ceja y la mirada sorpresa que tienen. No necesariamente tiene que tener retrocólico o anterocólico, que es la dirección retrocólica, que el cuello se desvía hacia atrás, o la anterocólica se desvía hacia adelante. Puede aparecer más tardíamente. Mira alteraciones posturales que tiene. Mira estabilidad de la marcha, mira estabilidad en el giro. Mira no gira. Su giro se compone. ¿Sí? No gira en un solo movimiento, sino que va paso a paso, va girando. Mira estabilidad postural. Les recuerdo que en el Parkinson, como tal, la inestabilidad postural comienza después de los 5 años. El paciente tiene que tener estabilidad dentro de los 3 años, el diagnóstico de Parkinsonismo. Entonces debutó con la paciente debutó con un parkinsonismo quineto rígido, se manejó levodopa, anduvo bien un tiempo, después empezó a tener alteraciones posturales. Viene la parálisis de la mirada, típico, clásico de la PSP. Para mirada horizontal no hay dificultad. Viene hacia arriba, limitada. Entonces todo Parkinson aquineto rígido, simétrico, y carta Parkinson. Que tiene cervical. Todo a buscar reflejos oculares, pero a nivel de integración de enfermedad de Corbelli, Robert Williams no requiere presentación. Es lo que padecía. Se diagnosticó en un comienzo en un Parkinson, y finalmente el comportamiento de una enfermedad de cuerpo de Lewy. Como he dicho anteriormente, una sinucleopatía genera un Parkinson aquineto rígido, puede presentar mioclonía en el 17% de los casos. La mioclonía es un movimiento de flexión espasmódico, cortos, uni o bilaterales de segmentos corporales. ¿Ya?
El deterioro cognitivo comienza dentro del año del diagnóstico. Falla de atención, como la alerta. Falla de memoria, generalmente no. Me puede meter un mini mental normal. Alteración en función ejecutiva. ¿Cómo se evalúa la función ejecutiva? Diga palabras que comiencen con la letra P, que no sean nombres, ni apellidos, ni ciudades, ni países, que no sean preposiciones, ni tampoco que se explote una palabra. Si usted dice pan, perfecto, pero no me puede decir pan, panadero, panadería, no, ya nombró el concepto. Una persona normal tiene que decir más de 11. Entonces, una demencia de cuerpo de Levy comienza con un parkinsonismo alquimiento rígido, con falla de atención. ¿Cómo se evalúa la atención? Invirtiendo en serie. Se le pide, diga, los meses del año, de diciembre central. Pero esta atención, lo interesante de esta enfermedad, que es transitoria. Hay momentos del día que tiene muy buena atención y hay momentos del día que está muy mala. Y se pierden, se desconectan. También tiene alteración en la afluencia verbal y visoespacial. La alteración es psiquiátrica. Y esto es lo interesante, presentan alucinaciones visuales. Y estas alucinaciones visuales son muy reales. ¿Cuál el paciente presenta juicio de realidad? Significa que es como que ustedes vieran un gato arriba de la mesa o un bicho, principalmente, generalmente las alucinaciones son terroríficas. Un bicho y el paciente se envalentona hacia el bicho, lo toca y el bicho desaparece como humo o como fuera arena. Eso se produce porque no se genera la inhibición onírica del sueño durante el día. El paciente está soñando en ese momento. Una vez tuve un paciente que era ciego y decía, estoy viendo el sol y el sol brilla. ¿Cómo estamos en la playa? Y siento el sol. Y lo veo por activación cortical occipital. Puede tener alteraciones autonómicas con caída frecuente y síncope, pero lo categórico de la demencia cuerpo Levy son estas alucinaciones. Degeneración corticobasal es otro tipo de parkinsonismo, pero en una taupatía. Afecta al 60, al 80, 60, 80 años. Corresponde a menos del 5% de los parkinsonismos. Es asimétrico desde el inicio. Este Parkinson se parece al Parkinson tradicional porque es asimétrico, pero tiene muy mala respuesta al levodopa. También es aquineto rígido, con una mano distónica o mioclónica, que es característico de este parkinsonismo, y un síndrome piramidal unilateral. Es un Parkinson más otro elemento, como distonía, un síndrome piramidal, y la mano extraña, o mano ajena, que empieza a moverse sola y toma sus propias conductas. Y pero que se aprecia en la ecografía, hipercriminogenicidad tanto en la sustancia negra como en los núcleos ventriculares. Y esto muestra la unilateralidad del defecto. Entonces, en resumen, diagnóstico diferencial del Parkinson según la clínica. Juvenil, descartar enfermedad Wilson y la déficit pantotinato sintestasa, o Corea Huntington. De reciente comienzo y curso rápidamente progresivo, farmacológico, clásico, que sigue tomando el fármaco y no se lo aumenta el parkinsonismo, o que tenga un hematoma subdural bilateral. Un parkinsonismo muy asimétrico, degeneración corticobasal, tumoral, o un parkinsonismo hematófilo más raro. Un parkinsonismo de inicio simétrico, los Parkinson Plus por definición. Un parkinsonismo sin temblor, parkinsonismo Plus por definición. Un encefaloma tensivo. Parkinsonismo mioclonía, degeneración corticobasal, una atrofia multisistémica, ya porque un tipo de demencia. Con estabilidad postural, la MS, por definición, la aparición progresiva, es decir, Parkinson que se caen antes del año para descartar a MS o aparición nuclear progresiva. Con ataxia, la MS, porque tiene una forma cerebelosa. Con piramidalismo, degeneración corticobasal. Con demencia, Parkinson Plus por definición. Menos la MS, porque la MS se demora mucho en generar demencia, generalmente se mueren antes de Parkinson. Con disautonomía, atrofia multisistémica. Con alucinaciones, alteraciones oculomotoras, con alucinaciones precoces,
Parkinson por demencia de cuerpos de Levy. Temblor sin parkinsonismo, temor esencial. Coordinación oculomotora, PSP, como hemos dicho anteriormente. Fin. Terminamos.